Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Redacción 458, este espacio donde los invitamos a la redacción del Economista para platicar con nuestros compañeros reporteros y editores sobre los diferentes temas de la coyuntura. Hoy queremos hablar sobre los famosos aranceles del presidente Donald Trump hacia México y Canadá, y para eso nos acompañan Octavio Amador, él es editor de Empresas y Negocios de este periódico, y Luis Miguel González, nuestro director editorial. Bienvenidos, ¿cómo están? Encantado de estar por acá. Encantado. Gracias. Gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo ven el tema de los aranceles? Estuvimos muy movidos la semana pasada con los aranceles, hubo otro plazo, hubo un evento en el Zócalo que al final ya no fue tan necesario. ¿Cómo lo ves tú, Luis Miguel? Creo que la manera en que están ocurriendo las cosas nos lleva a una conclusión muy simple para empezar, y es: los aranceles es algo muy complejo porque el comercio internacional es muy complejo y hay una especie de narrativa muy simple alrededor de eso. ¿Cómo jugar con la sobresimplificación de los argumentos frente a un tema tan complejo? Para darnos una idea de lo complejo que es, una historia que fue casi menor la semana pasada, y es: había cientos de camiones de carga detenidos en la frontera norte porque quienes iban a recibir la mercancía del otro lado no sabían cómo tratar la mercancía. Exacto. Nos da una idea de que hablamos de aranceles como si fuera un asunto donde está la presidenta, está Trump, está el primer ministro de Canadá discutiendo en el aire, pero en el piso, a nivel tierra, es tan complicado que decenas de importadores en Estados Unidos pueden decir: no mandes la mercancía porque no sé qué hacer con ella, claro. ¿Cómo la voy a tratar? ¿Qué impuesto le voy a aplicar? Si es que le voy a aplicar un impuesto. Sí, porque había incluso hubo una instrucción a aduanas, ¿no?, de cómo procesar todo del lunes para martes, porque el martes ya entraba en vigor, martes pasado. Bueno, alcanzó a entrar en vigor, ¿no? Se suspendió posteriormente, pero ¿tú cómo ves el tema? A ti te ha tocado editar mucha información sobre el tema. Exactamente, fueron unas horas, Felipe, pero unas horas suficientes para generar muchas disrupciones en la operación cotidiana de las aduanas, en este caso. Y bueno, yo creo que lo que llama mucho la atención, una semana después de que los aranceles vinieron a efecto y después se eliminaron, y estamos viendo una reacción muy adversa en los mercados. De hecho, la semana pasada cerró, pues los principales índices en Estados Unidos cerraron en rojo. Ha sido un lunes muy complicado para los mercados, y lo que estamos viendo es que esas complicaciones que estábamos viendo en las aduanas se están empezando ya a traducir en preocupaciones tangibles también para los inversionistas respecto del futuro de esta política tan impredecible que está llevando a efecto el presidente Donald Trump. Esta semana, además, es la semana en la que se vence el plazo, el deadline para la entrada en vigor de otros aranceles, de otra ronda arancelaria, que son los aranceles del acero y los aranceles del aluminio, que también están, sobre los cuales también cae la amenaza para México y para Canadá. El miércoles es el deadline. Marcelo Ebrard y el equipo de negociadores de México están allá también, o ya viajaron para allá tratando de buscar una nueva salida para esto. Claro. ¿Y qué nos queda? Confiar en que los mercados, y creo que en este caso van a jugar a favor de México, la presión de estas caídas que estamos viendo puedan generar una presión a favor de que el presidente Trump o haga una nueva pausa o termine ya por definir algo más claro respecto a qué va a pasar con esta política. Sí, como que se ha ido matizando incluso, ¿no? Es aranceles que no entren bajo las reglas del TEMEC, y ha ido matizando ahí en la semana. Luis Miguel, tú escribías la semana pasada sobre cómo puede esto llegar a cambiar las reglas de juego de comercio exterior. ¿Tú cómo lo estás viendo en ese sentido? Que creo que hay un error que estamos cometiendo todos, primera persona, el plural, al aproximarnos al tema, pescando noticias de corto plazo. Me refiero, ¿qué pasó hoy? ¿Qué pasó en las últimas 24 horas? Hay veces, ¿qué acaba de pasar? Cuando digo un error, evidentemente es nuestro trabajo tener este registro del corto plazo, pero es perder de vista que lo que estamos viviendo
corresponde a un cambio de época, a un cambio estructural mucho más profundo, en donde hay que entender en los próximos años cómo esto va a cambiar. Claro. Yo no soy de los que cree que una vez que pasen los aranceles o que se resuelvan los aranceles, la pesadilla terminó. Creo que vamos a un mundo mucho más proteccionista. Creo que en México habíamos caído un poco en este discurso adormecedor de no se preocupen mexicanos porque Estados Unidos se puede romper el alma contra China, pero nosotros en cualquier escenario vamos a ganar. Sí. Ahora creo que no lo estamos registrando así. Ya la palabra no es nearshoring, sino reshoring. La diferencia entre estas dos palabras en inglés es nearshoring aludía a un fenómeno en donde Estados Unidos estaba dispuesto a compartir el pastel con sus vecinos y con sus amigos. Sí. Ahora el reshoring, lo que está diciendo Estados Unidos de muchas maneras es yo quiero que toda la inversión posible quede en Estados Unidos y no es solo un asunto de hacer cuentas de cuánto cuestan los aranceles, claro, sino cuál es mi proyecto país para los próximos 20 o 30 años. Aguas con solo ver las noticias en ciclos de 24 horas, de 48 horas, tenemos que ver el tamaño del cambio que representa la propuesta de Trump. Sí. ¿Tú cómo ves este reacomodo en las piezas del comercio exterior, como mencionaba Luis Miguel? Retomando lo que dice Luis, yo me quedo con lo que dijo el presidente Trump en la entrevista que le concede a Fox News el domingo que acaba de pasar por la mañana. Él dice claramente que estamos, al momento de rehuir, descartar que Estados Unidos pudiera enfrentarse a una recesión, dice, y se lo dice a la entrevistadora, en Estados Unidos estamos planeando o estamos viendo cosas en periodos de trimestres, cuando en China se planea en periodos de 100 años, ¿no? Entonces lo que estamos viendo en este tránsito, y él lo dice, y lo dice con mucha claridad, es que estas caídas son un periodo de transición. O sea, estamos en un periodo de transición corto. Yo estoy en el proceso de hacer América grande nuevamente, como dice o como reza su mantra, en el proceso de construir los fundamentos para un país más rico de aquí a muchos años. Y creo que si algo nos ha quedado claro respecto del trato que hemos tenido y el conocimiento que hemos tenido de Trump en los últimos meses, años, en su primer mandato, es que lo tenemos que tomar en serio, ¿no? Con la diferencia que ahora pues viene mucho más empoderado, viene con esta idea que a lo mejor, o esta visión que a lo mejor en su primer mandato no se le había visto hilar de manera tan consistente como ahora, ¿no? Respecto de su visión de país. Y bueno, pues agárrense los. Es que ahora tiene todo cinturones. El carro completo, como decimos, ¿no? Exacto. Creo que una cosa que hay que enfatizar es este gigantesco obstáculo que se llaman los aranceles nos agarra en muy mal momento económico. Sí, también. La economía mexicana está más débil que lo que estaba en el mismo mes del año pasado. Yo diría es un momento extremadamente vulnerable visto desde los indicadores económicos, producción, consumo, inversión, por supuesto PIB, y en ese sentido creo que hay que tomar las amenazas de Trump no como un bluff, sino en serio, pero también yo diría hay que tomar en serio lo que los indicadores económicos nos están diciendo. Creo que el gobierno mexicano, a diferencia de hace 6 años, que tenía bolsitas, bolsotas, guardaditos, guardadotes, que se dio el lujo de despilfarrar 20 y tantos mil millones de dólares en la refinería de Dos Bocas, una cantidad similar en el Tren Maya, va a tener que cuidar los centavos porque los dólares ya no van a estar. Sí. Sí. Oigan, y el plazo es el nuevo plazo, ¿no? Porque este es el segundo, es como una segunda extensión. Es el 2 de abril y ya dijo Trump, no, ahora el 2 sí va, ¿no? ¿Cómo avisoran de aquí a las 3 semanas que
un poquito más de 3 semanas que faltan al 2 de abril. ¿Tú cómo lo ves? Mucha incertidumbre, todavía mucha volatilidad. Yo creo que hay cosas que juegan a favor de México, como es la presión de los mercados, pero digamos, con Trump no se sabe, ¿no? Entonces, yo creo que lo que urge un poco, siguiendo también el razonamiento que dice Luis, para el gobierno mexicano es empezar a planear las cosas. Si bien es cierto que esto nos agarró con los dedos en la puerta, empezar a reescribir un poco las líneas generales del crecimiento, de la estrategia de crecimiento para el país, obviamente en el largo plazo, y obviamente esto va a ser muy difícil hacerlo en pocas semanas. Sin embargo, es importante empezar a mandar esas primeras señales también a los inversionistas, empezar también a mandar señales de certidumbre respecto de cosas que pendientes o procesos difíciles en lo interno que tenemos, como son la reforma judicial, la reforma en materia de órganos regulatorios, por citar solamente algunas, ¿no? Creo que el tema del Plan México está bien, pero sin embargo el Plan México fue escrito justamente pensando en la lógica de la apertura y de la integración de América del Norte. Habrá que ver cómo se replantea en términos que dé certidumbre y que pueda dar ánimo o, bueno, idea respecto de otro modelo de crecimiento, ¿no? Yo abundaría lo que dice Octavio, es a la incertidumbre externa. El mejor antídoto es la certidumbre en lo interno, y creo que una parte de esa certidumbre está en manos del gobierno. Claro. También hay que ser claros, dentro del gobierno hay veces mensajes encontrados, no tanto en el gobierno, pero si sumamos ejecutivo y legislativo. Sí. Entonces yo diría, es deseable, es necesario que entre ejecutivo y legislativo lleguen a una especie de gran pacto para reducir la incertidumbre que se está produciendo desde México. Sí, claro. No le echamos la culpa de todo a Trump cuando también nosotros estamos dando balazos en los pies. Sí. No, y sin duda el tema va a seguir dando y ahí estaremos. Pues muchas gracias a los dos por acompañarnos en este espacio. Gracias, Luis. Gracias, Tavo. Y gracias a todos ustedes por seguirnos. Los invitamos a que sigan toda nuestra oferta de programas, de podcast, el sitio, el periódico, con toda la información sobre este y otros temas más. Hasta la próxima.